Bienvenidos a Ecos de la Memoria. Hoy recorreremos la historia y el fervor que dan vida a la fiesta patronal en homenaje a la Virgen del Rosario. Conoceremos cómo se desarrolla una festividad que ha marcado el destino espiritual de Jauja desde hace siglos. En este episodio de la primera temporada vamos a abordar la festividad patronal en honor a la Santísima Virgen de Rosario de Jauja. Acompáñenme a conocerla. Nos encontramos aquí en el altar de la Virgen de Rosario, donde el día de hoy estamos iniciando esta gran festividad patronal con el colocado del rosario, colocado de las telas, sacar las vestimentas y demás accesorios que la Virgen va a lucir en estos días de fiesta. Nos encontramos con el paz presidente Julio Dávila Mendiola. Hermano Julio, coméntanos qué es lo que hacen los hermanos de la Archicofradía del Santo Rosario días antes de iniciar la festividad. Bueno, el sábado hemos hecho el armado tradicional del anda para iniciar los días de novena, el día mañana miércoles, ¿no? Y aparte de lo que me cuenta, el día de hoy, ¿qué se está realizando? Hoy día estamos colocando también el tradicional, la colocada tradicional del rosario que va acá en la cúpula mayor. Esa es una costumbre, una tradición que se remonta muchísimos años atrás. Año tras año nos juntamos con los hermanos para poder hacer ese colocado del rosario gigante. Hermano Julio, ¿y qué más han sacado para la Virgen dentro de los preparativos previos a las novenas? El sábado también hemos retirado las sillas, limpiado las sillas, los reclinatorios. Los reclinatorios y las sillas se ponen en la parte delantera, en el lado derecho y en el lado izquierdo, ¿no? Ahí van los alferices de este año y en el otro lado van los alferices que van a recibir la fiesta. Hermano Julio, ¿y cuál es la labor que ustedes cumplen durante este periodo de novenas? También tocamos las campanas, nos organizamos con los hermanos, a la entrega de los programas al final de cada novena. Hoy damos inicio a las novenas en honor a la Santísima Virgen del Rosario. Durante 9 días, devotos de la Santísima Virgen ofrecen una misa en honor a ella, rodeada de familiares, amigos, donde demuestran gratitud, fe y mucho amor hacia nuestra Madre. El culto a la Virgen de Rosario es uno de los más importantes de la Sierra Central Peruana, del Valle del Mantaro y obviamente de Jauja. No hay precisión exactamente de cuándo habría llegado la Virgen. En su estudio clásico de Clodoaldo Espinosa Bravo, él dice que llegó en 1544. Aunque no hay un dato preciso, digamos, ¿no?, que corrobore esto.
De otra parte, hay un estudio también de Alejandro Contreras Sosa, él dice que llegó en 1592. Por ejemplo, algunos asumieron esta fecha como cierta y en 1992 se conmemoró como los 500 años de la llegada de la Virgen, 400 años, perdón, de la llegada de la Virgen a Jauja, ¿sí? Pero si uno revisa la documentación, los detalles, encuentra que no es tan preciso, ¿no? Entonces, no es posible determinar exactamente cuándo, ¿no? Pero sí es evidente que se trata de una imagen colonial del siglo XVI y que probablemente fue donada por los reyes españoles acá a lo que en ese momento se llamaba las Indias. Eso se infiere por la imagen, es muy clara la influencia del Renacimiento y esta característica que tenían esas imágenes de aquel momento. Bueno, entonces inicialmente la Virgen tiene la devoción a la Virgen tiene esa connotación. Y se han construido una serie de relatos, de mitos en torno a su llegada, ¿no? El mismo Espinosa Bravo dice pues, que no se podía cargar la imagen, que empezó a llover, circunstancias propias de la naturaleza que impidieron que la Virgen siguiera su curso, porque lo que se dice es que iba camino al Cusco. Otros dicen que iba a Ayacucho, ¿no? Pero no era que siguiera en Jauja. Entonces hay una serie de relatos míticos también que explican por qué la Virgen se quedó aquí, quiso quedarse aquí. En el siglo XVIII surge una cofradía, que es la Cofradía del Rosario. Era una de las más importantes, junto a la Cofradía del Carmen y la Cofradía de Nuestro Amo. La Cofradía del Rosario paulatinamente va a adquirir una serie de bienes, se va a hacer una cofradía rica. Sí, la gente tenía mucha fe a la Virgen de Rosario, donaba terrenos, bienes de distinto tipo, las élites locales, indígenas, españoles. En el siglo XVIII también se va a construir su retablo, el retablo de la Virgen de Rosario que ahora tenemos, se construyó en la primera mitad del siglo XVIII. Es decir, antes no tenía, digamos, ese espacio donde tener el culto, ¿no? Eso da cuenta también de cómo el culto paulatinamente ha ido creciendo. Pero en el siglo XIX hay una especie de trastoque, de cambio, ¿no? Porque los bienes de la cofradía van a ser expropiados por la beneficencia pública de Jauja y la Virgen, la cofradía, se va a quedar sin este patrimonio. Antiguamente el que pasaba el cargo era el mayordomo, por ejemplo, el que pasaba el cargo era el mayordomo. El mayordomo cubría todo el gasto de la fiesta alquilando, usufructuando los bienes que la cofradía le entregaba. Y los mayordomos eran un número de 2 además, y la fiesta duraba varios días. Alquilaban los bienes y con ese dinero pasaban una fiesta sumamente ostentosa. Venían toreros de España, la comida era para toda la ciudad, en fin, porque existía ese patrimonio que permitía ese tipo de gasto. Y estos mayordomos eran de por vida además, ¿no? Esos mayordomos eran de por vida. Esto luego va a cambiar cuando se expropien los terrenos, languidezca la chicofradía y se va a dar paso, la cofradía del Rosario, y se va a dar paso a un nuevo proceso en la reconfiguración de lo que luego se va a llamar la chicofradía del Santo Rosario. La etapa que corresponde a la historia con la chicofradía del Santo Rosario tiene una característica diferente, porque la Virgen ya no va a tener ese tipo de patrimonio, de legado, ¿no? De material, ¿no? Que tenía antes, y va a comenzar a vivir básicamente de las erogaciones, limosnas de los devotos. En ese camino, miren, va a surgir una nueva forma de veneración, que es a partir del alférez. Los mayordomos que eran de por vida van a desaparecer y va a surgir una figura que anualmente se va a renovar, que es el encargado de realizar la festividad, el llamado alférez. Con la introducción del alférez, el cargo cambia, digamos, el voto cambia, porque toda la financiación la va a hacer el alférez, ¿no? De su propio peculio. Y va a adquirir hay un elemento que va a adquirir importancia, ¿no? Que son los mantos. La donación que se va a hacer a partir del manto. El manto más antiguo que tiene registro en la chicofradía es del siglo XIX, justamente de mediados del siglo XIX.
Pero curiosamente la gente asume que ese manto llegó con la Virgen, ¿no? Se le llama el manto de Carlos V. Un poco alude a esa idea de antigüedad, ¿no? Que tendría la Virgen junto a los mantos. Pero en esencia los mantos son del siglo XIX en adelante. Sí, se han registrado en esa época, ¿no? En el siglo XIX, y la mayor parte obviamente son del siglo XX. Los cambios que han existido en torno a esto se han hecho a los mantos. Los mantos se han ido cambiando sobre todo en el siglo XX, hasta convertirse ahora en un elemento central del culto, de la advocación y de la veneración que se tiene a la Virgen de Rosario, ¿no? Los mantos tienen un rol fundamental. Entonces, un poco este es el proceso histórico que se puede decir de la Virgen. Es una imagen que ha estado desde la misma época que inició Jauja, podemos decir. Ha visto muchas generaciones de jaujinos pasar por ella. Implica una dinámica no solo de fe, sino una dinámica cultural. Hay muchos elementos vinculados a la veneración. Hay una culinaria enorme, hay panes, dulces, comidas. Hay patrimonio inmaterial también que se hace presente aquí. La pandillada jaujina, por ejemplo, los castillones, involucra muchos procesos, digamos, dinámicas culturales. Creo que esa es la principal importancia entonces que tiene la Virgen, y es lo que conviene destacar en esta revisión que estamos haciendo de su pasado y su historia. La festividad en homenaje a la Virgen de Rosario tiene varios momentos definidos. Uno es la víspera y otro es el día central de la celebración. La víspera, por lo general, suele empezar en la tarde, cuando el alférez con sus invitados se reúnen en la casa de donde va a salir el manto, que por lo general es de una familia o la casa propia del alférez. Ahí llega la banda de música, y se procede a la develación del manto. Un ritual que un poco establece el protocolo, digamos, que hace el alférez en este contexto. Designan un padrino o una madrina y se devela el manto. En este contexto se sirven chicha, bocaditos cajinos, tienen los invitados, luego del cual salen en comitiva hacia la plaza de armas y hacia la iglesia. La comitiva está conformada principalmente por familiares y allegados del alférez, ¿no? Y se recorre las principales calles de Jauja hasta llegar a la Plaza de Armas, ¿no? La Plaza de Armas tiene una connotación ritual. En todas las festividades de Jauja se da una vuelta por la plaza y posteriormente se ingresa a la iglesia. Donde al llegar aquí a la iglesia de Jauja, la Archicofradía del Santo Rosario les recibe para comenzar con el cambio de la Virgen y la bendición de las prendas a cargo del párroco de la iglesia. El cambio del manto a la Virgen de Rosario. El nuevo alférez ha traído un manto pintado, es el que está obsequiando este año, y es el que la Archicofradía del Santo Rosario están haciendo ahora mismo el cambio a la Virgen. Estamos ahora mismo en el segundo día de fiesta. Había un día anterior, día de ayer, y esta es la víspera del día domingo, el día sábado, día domingo. Este es un proceso ritual que ciertas personas son las que ejecutan, las hermanas, no todas tienen ese conocimiento, esa expertise para desarrollar el cambio a la Virgen. Luego de esto, todo el cambio de este proceso, se va a pasar a los salones de la parroquia y se va a degustar el patrimonio inmaterial de Jauja, que es la chicha de maní, chicha de jora y los dulces jaujinos. Luego viene la misa y va a continuar la festividad. Es importante señalar que esta parte de la celebración es sumamente
digamos, ritualizada, ¿no? Es la parte más una de las partes más devocionales que tiene la festividad. Para el cambio de la Virgen lo realizan hermanas que han sido previamente seleccionadas de la Archicofradía del Santo Rosario. Al finalizar, la Virgen es entronada en el anda, cual va a pasar, ¿no?, durante las misas de novena, la misa de fiesta y la procesión. Al pasar todo ese entronamiento que se hace en el anda y decorado de las flores, se pasa al salón parroquial para un pequeño agasajo que consiste en dulces hojinos, chicha de jora, chicha de maní. Sí, bueno, este también es uno de los momentos más significativos que tiene la festividad porque se reparte, digamos, el patrimonio inmaterial culinario que tiene Jauja a todos los invitados, ¿no? Este año, por ejemplo, el salón ha estado lleno, un montón el primer día de fiesta, ¿no? Bastante concurrencia, ¿no? Luego de ello se pasa a la novena, ¿no? Que es una misa novena concelebrada. Novena concelebrada, ¿no? Que ofrece por lo general los familiares del alférez y suele estar dedicado a la memoria de sus ancestros, ¿no?, que ya han fallecido, como este año tenga sido, ¿no? Y luego ya se pasa al final se hace un reparto del mollete, ¿verdad? ¿No? Sí, al finalizar la novena se reparte el mollete, el pan característico de esta festividad, que es un pan justo de las artesanas, un pan artesano, dulce, entre dulce y salado, que se reparte como agradecimiento de la participación que hubo en la novena. El mollete tiene un pan bien particular porque acá el mollete en Jauja, bueno, es un pan tradicional, ¿no? Pero el mollete que se hace en la festividad es el mollete de la Virgen, le dicen. Tiene una característica que le echan más canela, más azúcar, no sé, la verdad. Pero sí es particular, ¿no? Este pan que se reparte, toda la semana, en todas las novenas en realidad, ¿no? Principalmente ese día de la novena y el día de la festividad central. Igual también las rosquitas rosadas, que las rosquitas rosadas también es un dulce tradicional de la Virgen de Rosario y toma el color rosado como en homenaje a la Virgen de Rosario, ¿no? El color rosado, que es lo que identifica a nuestra patrona. Bueno, miren, luego después se pasa a una cena que invita el alférez o los familiares que a veces tienen el compromiso de apoyar al alférez. Come la banda, los invitados, y luego salen bailando, ¿no? Salen bailando igual por las principales calles de Jauja hasta la plaza de armas donde se va a quemar el Castillón. Aquí los amigos y parte también del alférez, la familia, se hacen presentes a través de calientitos típicos de hierbas de la zona, de caña, de pisco, de ron, que dan un poco de alegría y abrigar las frías noches del mes de octubre, para así esperar a una hora propicia para comenzar el encendido del Castillón. Sí, hay distintos tipos de calientes. Es una tradición que en Jauja, bueno, no se ha, digamos, valorado lo suficiente, ¿no? El caliente de caña que se hace, las distintas recetas que hay. Efectivamente llegan invitados, amigos, familiares con su tetera, ¿no? Tetera, aparte de las que trae el alférez, ¿no? Y que reparte también a toda la gente, ¿no? Luego de eso, en ese contexto es que se prende el Castillón, ¿no? El Castillón, los castillones acá son también muy vistosos, ¿no? De varios pisos, de varios tiempos. Varios tiempos, ¿no? Eso también la gente espera el Castillón. En el contexto de la prendida del Castillón es que se ejecuta también el baile de la pandillada por parte de todos los asistentes, ¿no? Y después el baile de la marinera, ¿no? Y para finalizar, se complementa y se decora, se puede decir, con el toril. Se hace el encendido de toros locos o vacas locas, como le conocen también, y se recorre por todo el perímetro de la plaza, dando por finalizado la serenata de la fiesta de la Virgen de Rosario. Y de ella pasamos hasta el día siguiente, pues, ¿no? Para el principal día de la festividad.
Carlos, y coméntanos cómo fue este año la preparación del manto, en qué se inspiraron, cómo se creó, cómo han llegado a esta obra artística tan bonita. Bueno, el manto ha pasado a constituir un elemento central de la festividad. El alférez en realidad pues, se preocupa todo el año por donar un manto, ¿no? Lo que ha pasado, digamos, hasta ahora es que se han donado mantos hechos por artesanos. Este año hemos tenido un cambio, digamos, una innovación en el sentido de que se ha donado un manto pintado. Sí, se ha donado un manto pintado con elementos característicos de la cultura y la tradición jaujina, que ha sido hecho por el artista Percy Gómez, ¿no? Que ahora mismo nos va a dar un detalle de este proceso. Muy buenas tardes. Quien les saluda es el artista plástico Percy Gómez Lizárraga, natural aquí de Jauja, para explicarles un poco del detalle del manto de la Virgen del Rosario, que para comenzar es el primer manto pintado a mano de la historia, ya que se conoce de su primer manto desde el siglo XIX. Este manto ha pasado por muchos procesos, pues, a lo largo del tiempo, en bordado, en técnicas. Actualmente, pues, hoy que estamos realizando este trabajo en pintura, tiene también un proceso muy distinto, muy significativo, en el cual hemos ido concordando, pues, con el historiador, el doctor Carlos Hurtado Ames. Para el color hemos elegido, pues, unos tonos muy hermosos, muy primaverales, que es la época también en la que se está dando la festividad. Hemos usado el uva como un tono intermedio, pues resaltante, colorido, unido al beige, la cual están fusionados intercaladamente, mezclando el manto junto a los delantales y los cinturones, ¿no? Del niño, tanto del niño como de la Virgen. Hemos hecho una gama de colores también marrones que sobresalen sobre el beige, y colores rosados, celestes, blancos y negros sobre el tono beige, la cual resalta muy bien y hacen muy armoniosos estos elementos en todo el manto. El significado que tiene el manto mayormente radica en un sincretismo religioso, ¿no? Si bien el manto tiene la forma de un cerro, pues eso es lo que significa para nuestro mundo antiguo, ¿no? El cual adoraba todavía a nuestros apus, y el sincretismo es la unión de esas dos culturas tan bonitas que se han dado. El manto, de la misma manera, representa eso, ya que hemos elaborado dos tipos de amaru que están basadas en la obra del escritor don Edgardo Rivera Martínez, ¿no? En la cual nos habla de dos amarus, el amaru blanco y el amaru negro, ambos con sus culturas, con sus formas de ser diferentes, pero que aman a un solo elemento, una sola naturaleza, que es la flor de la suyahuaita, que es la flor que peregna en el manto de la Virgen, ¿no? Dice que esta flor, si uno de los amarus llega a arrancarla o quitarla, todo el valle del Mantaro se seca. Así que es una flor difícil de verla, es una flor imaginaria, ¿no? Está en el imaginario, y el cual hemos representado. En el tema de los cinturones, hemos generado iconografías basadas en la manga del chuto, en las mangas de los personajes de la tunantada, ¿no? Los delantales también tienen forma de canasta, como eran los bordados antiguos del guatrila del chuto. Las flores son jaujinas, pequeñas, con volúmenes, movimiento, la cual también reflejan lo que eran nuestros bordados antiguos. Todo esto confluye, pues, en una armonía muy hermosa, muy significativa del Valle del Mantaro. Al finalizar la misa principal del día domingo, se hace el traspaso del alferazgo, se hace el encendido de los cirios y se bendice al nuevo alférez, que va a llevar a cabo toda la responsabilidad de organizar la festividad del siguiente año. Bueno, luego de concluida la misa, justamente se sale en procesión. Sí, los que organizan la procesión son los hermanos de la Chicofradía del Santo Rosario. Este es el momento en el cual se exhibe, ¿no? el manto, justamente, que ha sido donado por el alférez, y también es el momento en que participa toda la mayor parte de la población de Jauja acompañando a la Virgen en el recorrido que se ha establecido. Es importante decir, pues, que el recorrido que se hace el día domingo es un poco más extenso, como siempre, con el día más central a veces, ¿no? Y el recorrido del día primero, que es el que pasa a la municipalidad, con el día tercero, es por la Plaza de Armas.
A veces varía, ¿no? Algunos alféreres suelen enfatizar en hacer alfombras, concursos de alfombras, y otros alféreres suelen enfatizar en la presentación de danzas típicas, ¿no? Como ha sido este año, por ejemplo, que se han presentado como 4, 5, 6 danzas típicas que han sido reconocidas como Patrimonio Cultural de la Nación en el desfile, en el tránsito de la procesión que ha hecho la Virgen del Rosario. Durante la procesión también se encuentran altares que las familias realizan en la puerta de sus viviendas y en otros casos lluvia de pétalos de rosa. En algunas casas que tienen balcones reciben a la Virgen lanzando flores aromatizadas. Y en la última etapa, ya cuando se va a entrar a la iglesia, es una parte muy significativa para los jaujinos, ¿no? Porque la Virgen se para aquí en el estrado, en el atrio, y se suele tocar un tono de mulisa y el huayno jauja, ¿no? Los feligreses, la chicofradía hacen bailar a la Virgen, hacen 2 giros, hacen bailar y luego ya se ingresa a la iglesia. Esa parte es bien emotiva, la verdad, ¿no? Siempre con el repique de campanas. Con el repique de campanas, Las ¿no? hermosas campanas que tenemos, al momento que la Virgen ni bien sale de la iglesia, ingresa a la iglesia, se hace sonar. Y ya pues una vez ya se ingresa a la iglesia, se deja, digamos, a la Virgen en su anda para la espera del cambio del siguiente alférez, ¿no? Que va a llegar el siguiente alférez para el cambio del nuevo manto, del siguiente día de festividad. En ese contexto, los invitados de ese día de la fiesta son que acompañen al alférez, igual en pandillada, van bailando hacia el local donde se va a hacer la recepción. Es lo usual que se suele hacer, ¿no? La recepción ya es otra, digamos, etapa de la festividad. Y el último día de procesión de la Virgen de Rosario, la Virgen es entronada en su altar mayor, donde todo el año permanece hasta su siguiente festividad. La Chicofradía del Santo Rosario es la institución encargada de organizar en realidad la festividad en coordinación con los alféreres. Pero a partir de estos últimos años, las gestiones, la última gestión por lo menos que está llevando a cabo su directiva, su gobierno, se ha observado que se han hecho actividades culturales bastante trascendentes. Por ejemplo, el caso de exposiciones de los mantos de la Virgen de Rosario. Sí, la gestión 2024-2025 ya viene por segundo año consecutivo realizando una exhibición de mantos. Ni bien sabemos, ¿no?, que la Virgen cuenta son 59 mantos, ¿no? Casi Ahora 60. son algo de 62 con los mantos que están ingresando este año. Se expone una cierta cantidad. No se saca todo por muy bien, no se cuenta con toda la logística, pero se ha logrado poder exhibir prendas de la Virgen, accesorios de la Virgen que complementan con esta exposición de mantos, el cual también se ha hecho eventos, no solamente este evento cultural, no solamente ha sido la exhibición de mantos, también se ha hecho concurso de dibujo y pintura con los niños de la primera comunión y de la confirmación de la provincia de Jauja. Para que nos den mayor información, le damos pase a la hermana Rosario Churampi. Es importante recordar que como miembros de la Archicofradía nosotros tenemos acceso a todo lo que es el legado de la Virgen del Rosario. En este caso son los mantos que podemos visualizar. Y si bien es cierto, todo se centra en lo espiritual de esta festividad y de estas acciones, pero también tenemos que ver que hay un lado cultural que nos permite ir un poco más allá de la festividad en sí. Es ver todo el trabajo, es ver toda la devoción que tienen los que donan estos mantos, la atención al detalle. Hay muchos bordados, hay mucha textilería fina. Entonces yo creo que a partir de este punto nosotros invitamos a las personas a que se acerquen, ¿no? Tengan más cercanía con lo que significa para nosotros la Virgen del Rosario. Puede comenzar, como decía, con un tema cultural, se acercan, ven, al fin y al cabo son piezas de arte, pero también a través de ello les permite sentirse, como te digo, más cerca de la Virgen y ser prácticamente como hijos que preparan a una madre.
¿Qué es lo que yo sentí? Y traté de que en base a ese eje pudiéramos organizar y plantear el concepto de esta exposición. Al empezar a concebir esta exposición, quería centrarme en la narrativa de que vamos a mirar esto a través de la contemplación, que es el título justamente de la exposición. Contemplar, que significa una mirada atenta, una mirada reflexiva que todos debemos de tener. Y bueno, cada persona se va a dar cuenta que en cada esquina de esta exposición, en cada prenda y objeto que se muestra, te permite atravesar un poquito más lo que significa la festividad y lo que significa la Virgen. Ahí tenemos desde fotografías antiguas, las más históricas, con las que hemos podido contar ahora, que nos rememoran cómo la fe ha ido creciendo y se ha mantenido también a través del tiempo. Hay fotografías más recientes, inclusive una que evidencia que con el COVID ha podido mantenerse esta tradición y esta festividad. Y la devoción, por supuesto, ¿no? Eran momentos difíciles y todos hemos recurrido de algún modo u otro a la Virgen del Rosario. Entonces, cuando nosotros vemos objetos como los rosarios que se le ponen y que luce la Virgen, nosotros, como te decía, nos sentimos más cerca. Vemos que es prácticamente una madre para nosotros y así la sentimos y eso queremos expresar y compartir para que todos lo puedan sentir. Es decir, tú sales de esta exposición con otra mirada. Entras con expectativa, piensas que solo se tratan de algunos objetos y prendas, pero sales con otra mirada. La sensibilidad definitivamente se ve removida y remecida por lo que vas a ver aquí. Esa ha sido la intención, esa ha sido la narrativa y lo vemos en el texto de esta exposición, ¿no? Es una tradición que cambia definitivamente la forma de ver y la forma de sentir a la devoción hacia nuestra Virgen del Rosario. Finalmente, podemos ver que no solo es un recorrido histórico, no solo es algo que nos hace pensar en el pasado, sino también que nos proyecta al futuro como tradición. Aquí tenemos imágenes de los dibujos de niños que han sido capaces de plasmar sus sentimientos hacia la Virgen. Y eso es lo que queremos, que se transmita a una nueva generación y que ellos también puedan sentir esta devoción por la Virgen. Dentro de la Archicofradía del Santo Rosario existen hermanos de diversas edades, desde muy jóvenes, adultos y adultos mayores. Y esto se debe a que la trascendencia de familia en familia, desde los bisabuelos, abuelos, padres, hijos, pasa en la fe y el amor a nuestra santa patrona de Jauja. Un ejemplo claro es nosotros, Eduardo Hurtado y mi persona, que desde nuestros bisabuelos pasan la festividad de la Virgen de Rosario. Igual mi abuelo es hermano de la Hermandad de la Virgen de Rosario en la ciudad de Lima y él mismo nos ha transmitido desde muy pequeños esta fe, este amor muy grande, muy inmenso que tenemos a nuestra Santa Madre. Y es así como nosotros llegamos a ser hermanos desde muy niños, en realidad. Mi hermano, si mal bien no me equivoco, desde los 12, 11 años, es hermano de la Archicofradía de Santo Rosario. Y así podemos invitar también, no solamente a las personas adultas, sino a jóvenes, a niños, a pertenecer. Con solamente mostrar el gran amor que tenemos a nuestra Madre, podemos pertenecer a la Archicofradía de Santo Rosario. Vamos a invitar a la hermana, vamos a dar pase a la hermana Lucía Mayor para que nos cuente un poco más de su experiencia, cómo vive su amor y fe hacia nuestra Santa Madre. Bueno, yo vivo este momento con mucho amor, cariño, compromiso y sobre todo con fe. Bueno, para mí es un momento lleno de esperanza, alegría, es un momento muy mágico. Bueno, yo sigo el camino de mis padres, continuando con todo lo que me enseñaron respecto a la tradición de la Virgen del Rosario y también continúo inculcándole a las nuevas generaciones
todo lo que significa la Virgen del Rosario para mí, ¿no? Y para todos los jaujinos, que es un momento de fe, de esperanza y sobre todo de continuar con nuestras tradiciones. Como parte de las festividades en homenaje a la Virgen del Rosario, se ha editado este libro bajo el manto de la Virgen del Rosario de Jauja, Historia, Patrimonio y Legado, donde se recoge la colección de mantos que tiene la Virgen del Rosario y se hace un trabajo fotográfico de recopilación de todos estos mantos. Estos mantos los hemos tomado de los libros de la Archicofradía del Santo Rosario, de lo que ellos han podido registrar al pasar de estos años. Tenemos mantos del siglo XIX, del siglo XX, algunos mantos que no sabemos quiénes son los donantes, están como NN, tampoco sabemos el año que se han donado, pero tenemos conocimientos, ¿no?, que han sido uno de los primeros mantos de la Virgen de Rosario. Bueno, se trata de un trabajo que no se había realizado de esta manera, un poco pone en evidencia el legado que han dejado nuestros ancestros, los que han pasado a la Virgen de Rosario, los alférez, los antiguos mayordomos también. Y bueno, invitamos a toda la población a lo que nos está viendo, que de repente puedan adquirir este trabajo, ¿no? Claro, y así puedan conocer más de cómo ha sido el paso de los años con esa tradición tan bonita de la Virgen de Rosario y cómo la fe va de familia en familia, se va creciendo y se va transmitiendo de generación tras generación. La festividad en homenaje a la Santísima Virgen de Rosario ha llegado a su fin, dejando tras de sí días llenos de fe, tradición, devoción y cultura. La ciudad vuelve la calma, pero en el corazón de cada jaujino queda presente el haber celebrado a nuestra santa patrona. Quedamos agradecidos con todos aquellos que han aportado en la preservación de esta tradición y cultura jaujina. Así, una vez más, Jauja se renueva con su fe hasta el siguiente año. Y recuerden, pronto volveremos con una nueva edición de Ecos de la Memoria. La voz de Jauja, que vive en el tiempo.